Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que nos siguen por diferentes medios a través del mundo. Bienvenidos el día de Más Vida, qué gusto estar con ustedes. Hoy estamos continuando la serie Padre Nuestro. Creo que esta es la quinta enseñanza. Hemos estado viendo diferentes aspectos de la paternidad de Dios y cómo es que llegamos a ser adoptados hijos de Dios y lo que eso significa para nosotros, la confianza, el hecho de que podemos escuchar su voz, el hecho de que tenemos una relación con Él, es extraordinario. Y hoy quiero hablarte también de un pasaje bíblico que nos enseña también la paternidad de Dios y de nuestros papás. Así que, por favor, abra su Biblia a Hechos capítulo 16, verso 1. Hechos 16, verso 1. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Eso es muy importante, ya conmigo, tenían buen concepto de Timoteo, eso es bien importante. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos, o por causa de los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Hoy quiero hablarte de la historia de tres padres, la historia de tres padres. Y quiero empezar contándote una historia que me impactó mucho. Esta historia es de este bebé que se llama Jesús David. Hace 2 años estuve compartiendo en la iglesia de mi amigo Danilo Montero en Houston, Texas. Estaba predicando un domingo como este y estaba enseñando acerca de la adopción. No solo la adopción terrenal, que en nuestro caso es muy cercano a nuestra familia por el caso de nuestra hija Sofía, sino también lo que eso significa para nuestra relación con Dios y cómo Él nos transforma y nos ama. Y enseñé de esto ese domingo en la iglesia en Houston. Y a mi sorpresa, unos meses después, conocí una pareja que se mudó de Houston. Son puertorriqueños que estaban en Houston, se mudaron a Morelia para adoptar un huérfano aquí en Morelia. No sé si eso les sorprende o no les sorprende. Pero dejaron amigos, dejaron un montón de cosas, trajeron su trabajo a Morelia, se cambiaron de ciudad y de país para adoptar a un bebé. Y esta es la foto ahora de la familia. Mire, después de 2 años, quiero que vea esto. Está ahora toda la familia, me la están poniendo en este momento. Ahí está, ok. Ahí está. Y esta es la familia ahora completa. Ahí está Carlos, hijo, Jessica es la mamá, Jesús David, que es el nuevo miembro de la familia, Carlos papá, y Alejandro Sebastián. Ahí está ahora toda la familia completa. Me acuerdo que hablábamos con Carlos papá, ¿verdad? Y me dijo en un momento: es que está tardando mucho, se complicó las cosas, es muy difícil, no quedan en lo que dicen, no hacen lo que dicen que van a hacer, y el trámite esto y el trámite el otro. Y yo me acordé que en un momento también, cuando estábamos adoptando a Sophie, yo me frustré mucho, ¿verdad? Por los trámites y estaba costando mucho trabajo. Y un día me estaba quejando yo con Dios en mis oraciones. Dije: Dios, está costando demasiado adoptar a esta niña, ¿verdad? Y está muy difícil. Y como que escuché que Dios me preguntó: ¿y cuánto crees que me costó a mí adoptarte a ti? A mí me costó la vida. Entonces dije: bueno, Dios, ya no me vuelvo a quejar, ¿verdad? Ya se acabó ahí el pleito contigo, ¿no? Y nos esforzamos, y compartí con Carlos esto, lo animamos y oramos. Y qué increíble, después de 2 años ahora Jesús David tiene un hogar. Y yo nomás quiero animarles. Quizá Dios pone en tu corazón, quizá eres joven, quizá ni siquiera aún te casas, o quizá ya tienes una familia, pero quizá Dios pone en tu corazón servir en las diferentes casas, hogares de nuestra ciudad.
Quizá Dios te pone en el corazón ayudar a diferentes huérfanos. Quizá incluso Dios pone en tu idea, en tu corazón, en tu mente, el deseo de adoptar. Y quiero animarte que seamos valientes quizá y adoptemos, porque yo creo que hay más familias cristianas de lo que hay huérfanos en México. Gracias por tantos amenes, me abruman. Y creo que podemos cambiar las vidas de muchos niños en este país. Pero esa historia me impacta. Pero si tú piensas un poquito en la adopción, como en el caso de Carlos y Jessica, este bebé Jesús David ahora tiene 3 papás, por decirlo así. Su padre biológico, que a través de él fue concebido. Ahora su papá de verdad, su padre, que es Carlos. Y tiene en Jesús un Padre celestial. 3 padres. Y quiero que veamos este pasaje que acabamos de leer, a 3 diferentes padres en la vida de Timoteo. Primero vemos que Timoteo tenía una mamá judía y un padre griego. Era 50% judío, 50% griego. Ahora, para que entiendas un poquito el contexto de esto, hoy en día ya es más común y normal que nos casemos entre diferentes razas y diferentes trasfondos, pero en aquel tiempo era casi pecado para un judío casarse con un extranjero de otra nación. Entonces, esta mujer, la mamá de Timoteo, que sabemos después en 2 de Timoteo que ella se llama Eunice y su abuelita se llama Loida. No sabemos cómo se llama el papá de Timoteo, pero sabemos que era griego. Y podemos imaginarnos, por cómo eran esos tiempos, que Timoteo quizás recibió mucho rechazo, críticas de amigos, de familia, incluso de la comunidad, porque tenía una familia mixta, por decirlo así, 50% judío, 50% griego. Pero más que eso, se complicó un poquito incluso la vida de Timoteo, porque si notas allí, Pablo tuvo que mandarlo a circuncidar. Ahora, Timoteo tenía más o menos como 16 años cuando Pablo le pide que se circuncide. Puede ser un poquito más, depende de qué línea de tiempo sigas, pero más o menos 16 años cuando Pablo le dice que se circuncide. Ahora, pausa aquí, paréntesis para los que les gusta un poquito la teología. ¿Está bien? Paréntesis, ¿está bien o no está bien? Sale. Ok, Andrés, ¿por qué Pablo lo manda a circuncidar? Si Pablo es el que nos enseñó que la circuncisión ya no es física, sino la del corazón. Cuando venimos a Cristo Jesús, ¿verdad? Los judíos tenían un pacto con Dios y el pacto era que todo varón de 8 días tenía que circuncidarse, un bebecito. Pero Pablo dijo, ya no es necesaria la circuncisión. Bueno, los judíos, por ser esa nación, esa raza, ¿verdad? Tienen todo el derecho y sigan haciéndolo. Pero ya aquellos que creemos en Cristo Jesús, no hay necesidad de circuncidarnos. Es un proceso médico nada más. Lo que realmente cambia el corazón es que la fe en Cristo Jesús nos une al pacto que hay en su sangre y Él circuncida nuestro corazón. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero ¿por qué entonces Pablo manda a circuncidar a Timoteo? Pues sencillo. Porque dice ahí por causa o por razón de los judíos en la región. ¿Qué significa? Que los judíos no escucharían a alguien que les estuviera enseñando acerca de Dios. Y si ese hombre es judío y no está circuncidado, ni siquiera lo escuchan. Ni siquiera lo oyen. Así que Pablo, por estrategia de misiones, no por salvación, manda a circuncidar a Timoteo para que Timoteo después pudiera enseñar a personas acerca de la fe en Cristo Jesús. Bueno, ya acabé mi paréntesis doctrinal. Pero entonces podemos ver acá que Timoteo no fue circuncidado. ¿Por qué no? Si es mitad judío, mitad griego. A los 8 días tuvo que haber sido circuncidado. ¿Por qué no? Porque su papá griego no solo no era cristiano, entendemos por esa pequeña línea, su papá griego era anticristiano. Si tú estudias un poco la cultura de Grecia en aquellos días, ¿verdad? Grecia ya no era el imperio que fue, pero Grecia culturalmente y artísticamente y filosóficamente hablando, siempre incluso ha seguido siendo una potencia. Muchos de los conceptos filosóficos que hoy tenemos, humanistas que tenemos, vienen incluso de la antigua Grecia. Entonces el papá de Timoteo le enseñó filosofías griegas.
Le enseñó acerca del politeísmo y los diferentes dioses y los conceptos que ellos tienen de cómo el hombre llegó a existir y para qué es la vida del hombre y todo esto. Entonces Timoteo estaba en una casa, ojo con esto, en una casa mixta en donde mamá le enseñaba acerca de Abraham y de Moisés y de los héroes de la fe y los mandamientos. Y por cierto, su mamá también conoció a Jesús como el Mesías, puso su fe en Cristo Jesús como el Mesías y le enseñaba entonces a este Timoteo, ¿verdad? Su fe en Cristo, su fe en la palabra de Dios. Pero su papá le enseñaba acerca de las filosofías griegas. Y cuando hubo tiempo de circuncidarse, su papá dijo: no se circuncidan ni de chiste. ¿Estamos acá o no? Y esto es importante porque muchos de nosotros hemos crecido también en familias mixtas o quebradas, donde a lo mejor no fue el mejor matrimonio que vimos en casa. Quizá tu papá fue cristiano y tu mamá no, o al revés. Quizá uno te enseñaba una cosa y otro te enseñaba otra cosa. Quizá nada más creciste con uno de los dos. A lo mejor ni conociste a tu papá o ni conociste a tu mamá, o a lo mejor los tenías y luego se divorciaron y luego se volvieron a casar y luego ya no tienen nada. Y a lo mejor dices: es que mi familia es un relajo. O a lo mejor tuviste una familia, ¿verdad?, más normal, más quizá sana o visiblemente sana. Pero quiero decirte algo: todos venimos de familias quebradas. Gracias por tantos amenes, me abruman el día de hoy. Todo mundo. Lo único que cambia es el grado de disfuncionalidad que tenemos en nuestra familia. Pero todo mundo venimos de familias quebradas y disfuncionales. Pero es importante que entendamos esto, porque Timoteo entonces creció en una casa con un papá que no solo no apoyaba su fe, sino que le enseñaba algo totalmente contrario a su fe. Pero en su niñez o su adolescencia, Timoteo tuvo un encuentro con Cristo Jesús. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque si Timoteo tiene 16 años en este pasaje, ya tenía buen concepto o buena reputación entre la iglesia. ¿Sí lo leyó o no lo leyó conmigo? Eso significa que ya para los 16 años Timoteo ya tenía una vida de fe. Era un hombre que servía a Dios, amaba a Dios, daba un buen ejemplo a las personas. No me está siguiendo acá. Timoteo, ¿verdad?, no solo tuvo su padre biológico, sino que Timoteo en su niñez y en su adolescencia conoció por medio de Jesús a su Padre Celestial. Y sabes, yo por cierto quiero animarnos a realmente prestarle atención a nuestros niños y adolescentes. No solo aquí en la iglesia como algún programa ministerial, sino en las familias. Préstale atención a tus nietos, a tus hijos, a tus adolescentes, en tu familia, en tu comunidad, gente cercana a ti. Invierte tiempo platicando con ellos, jugando con ellos, enseñándoles tu fe, porque es en esas edades de niñez y adolescencia que toman grandes decisiones que pueden durar toda la vida. Y vemos entonces a Timoteo, que tiene su padre biológico, pero también ahora tiene su Padre Celestial. Pero lo impactante de esta historia es que Pablo, el apóstol, conoce a Timoteo y están hablando de Timoteo. Le dicen: oye, Pablo, ¿no has conocido a este chavo? Timi. No, de pronto a mí me llegan aquí en la iglesia a comentar: oye, ¿no has visto a este joven? Wow, ese cuate tiene un potencial y es bien servicial. Y me dicen nombres de chavos que están, chavos de 15, 16, 17, 20 años que están echándole ganas, y eso me apasiona. Pero yo creo que le llegó igual a Pablo el comentario: oye, ese Timoteo, ese niño es increíble, tiene un potencial enorme. ¿Y sabes qué es lo que hace Pablo? Le dice: oye, Timoteo, ¿qué tal te gustaría ser mi acompañante de ministerio? Y lo invita a ser parte de su equipo ministerial. Así de joven. Algunos de pronto vemos a algunos jóvenes en la plataforma, ¿verdad?, dirigiendo la alabanza o haciendo cosas, y decimos: ay, jole, ¿y por qué tanto chavo, verdad? Pues ahí está el por qué. No, ahí. ¿Sabes que los discípulos, los apóstoles de Jesús, cuando los llamó, tenían entre 18 y 29, 30 años? Y Pablo ve a Timoteo y le dice: oye, ¿por qué no me sigues? ¿Y por qué no me acompañas en mi equipo ministerial?
Ahora, por cierto, yo tengo gran fe en todos los jóvenes. Y en los que son jóvenes de corazón como Caleb y Josué, que a los 80 años conquistaron la tierra prometida. Yo creo que todos podemos ser con esa actitud joven, ¿verdad? Llenos de fe, llenos de expectativa, llenos de pasión. Jóvenes, voltea con alguien y dile: Dios quiere usar tu juventud. Aunque esté grande, dile: Dios quiere usar tu juventud, ¿verdad? Ok, entonces vemos a Pablo que invita a Timoteo a su equipo ministerial. Ahora, es tan increíble la relación que Pablo y Timoteo forman, que fíjate lo que dice Pablo de Timoteo en 1 Corintios 4:17. Les dice a la iglesia en Corinto: por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Wow. Ahora Timoteo tiene un tercer papá, un padre en la fe. Quizá no entiendes todavía por qué te digo esto, y quizá no entiendes por qué te voy a pedir que le digas a la persona a tu lado esto, pero quiero que lo hagas con fe, como si ya lo entendieras. Pero te lo voy a explicar. ¿Están listos o no? Quiero que voltees con 2 o 3 personas y le digas: tú necesitas 3 papás. Así dígale: tú necesitas 3 papás. Voltea con alguien más, dile: tú necesitas 3 papás. Ok, quiero que anotemos 3 cosas que yo aprendo de esta historia de Timoteo. 3 cosas que nos pueden ayudar mucho el día de hoy. Número 1: honramos o damos honra a nuestro padre biológico, pero recibimos identidad de nuestro Padre celestial. Ahora, ¿cómo sé que Timoteo honraba a su papá? Es muy sencillo, porque si su mamá es judía y ahora es una judía cristiana, y Timoteo es parte de una comunidad cristiana con raíces judías, uno de los mandamientos más importantes en la comunidad judía, que incluso hasta hoy practican los judíos, es: honrarás a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una buena vida y vivirás una larga vida también. Y si ahí dice que Timoteo tenía buena reputación entre la iglesia, cristianos con raíces judías, es porque Timoteo sabía honrar a su papá griego. Pues, Andrés, es que tú no conoces a mi papá. Tiene unas ideas bien fumadas, bien locas. Tú no sabes. No, pero sí veo aquí que Timoteo tenía un papá griego. Y ¿sabes qué? Él tuvo buena reputación en la iglesia porque él sabía honrar a su papá. Y ¿sabes qué? Timoteo era la clase de joven que, aunque no estaba de acuerdo con las filosofías de su papá, le lavaba el carro. O bueno, la mula, no sé qué tenía su papá, ¿verdad? Pero algo le lavaba, ¿verdad? Servía a su papá, sacaba buenas calificaciones para su papá en la escuela, trabajaba en la casa, honraba a su padre, hablaba bien de su papá. ¿Por qué? Porque Timoteo, ¿verdad?, aprendió a honrar a su padre terrenal. Quizá tú no conociste ni siquiera a tu padre. Quizá tu padre fue un gran papá o no fue tan buen papá. Quizá tu papá te inspiró, quizá tu papá te hizo daño. Pero quiero decirte una cosa: tú y yo podemos recibir sanidad en nuestro corazón para dar honra a nuestro papá, porque la promesa no es: si tienes un buen papá, honralo. Dice: honra a tu papá, quien sea griego, sea cristiano, sea anticristiano, honra a tu papá y te irá bien y tendrás una larga vida. Y entonces Timoteo honró a su padre biológico, hablaba bien de su padre biológico, respetaba a su padre biológico, aun cuando no compartía su fe, sí lo honró como su papá. ¡Qué impresionante! Porque la honra no siempre es que te sometas a las filosofías de tu papá. La honra es que lo respetes, lo ames, lo sirvas como tu papá. ¡Qué increíble! Pero Timoteo recibió identidad de su Padre Celestial. ¿Cómo lo sé? Porque Timoteo decidió seguir a Cristo Jesús. Timoteo tenía una buena reputación. Significa amaba a la gente, servía a la gente. Era alguien con quien querías platicar, pasar tiempo.
tenía buena, porque él recibió su identidad de hombre de parte de su Padre Celestial. Mi papá, que es, ¿verdad?, mi héroe, él creció en una casa de misioneros, es hijo de misioneros. Mi abuelito Jorge fue militar y luego mi abuelita, ¿verdad?, se conocieron y mi abuelito tenía un llamado misionero y pues los dos vinieron a Michoacán. Mi abuelito Jorge, él plantó iglesias junto con mi abuelita en la meseta Purépecha, en los 11 pueblos. Él se iba a Tierra Caliente, a veces en una moto, en los caminos de Michoacán. Él sí se sabía los caminos de Michoacán, mi abuelito Jorge. Y él iba ya en los años 50 en la moto a predicar, ¿verdad? En Los Reyes, en Apatzingán, en diferentes lugares así, en Tierra Caliente, en los 11 pueblos. Pusieron una casa hogar en Uruapan, Michoacán. Increíble. Pero cuando mi papá tenía 13 años, mi abuelito dejó a mi abuelita y a toda su familia, y el ministerio los abandonó. Y mi papá dice, ¿verdad?, no sé si tuvo 5, 8 o más mujeres, perdí la cuenta. En otras palabras, mi abuelito, aunque tuvo un buen comienzo, no siguió perseverando en Dios. Se apartó de Dios, se apartó de su familia. Mi papá tenía mucho coraje durante varios años, pero un día a los 16 años, en una reunión como esta, él siente que el Espíritu Santo le toca de una manera muy especial y él perdona a su papá desde los 16 años. ¿Sabes que los últimos años de vida de mi abuelito, él falleció hace un par de años, los últimos años de vida de mi abuelito, ¿sabes quién fue quien lo cuidó? Mi papá. Nunca vas a escuchar a mi papá hablar mal de su papá. Es más, si alguien quiere recordarle lo que su papá hizo o lo malo que su papá hizo, mi papá dice, sí, pero era militar. No tuvo un papá que lo abrazara. No tuvo un papá que lo amara, ¿verdad? No tuvo un papá que le enseñara a ser papá. Por eso no supo ser mi papá. ¿Sabes que mi papá ya tenía 60 años la primera vez que escuchó a su papá decirle, Juan, estoy orgulloso de ti? La primera vez. Y si alguien quisiera decirle, pero ¿cómo tu papá? Y fue pastor, y fue misionero, y como esto, y como el otro. Pero mi papá lo honra y dice, sí, pero pues no sabía cómo. Qué increíble, qué honra, ¿no? Qué honra. Un corazón sano hacia su papá terrenal. Pero voy a decirte una cosa, no solo honró a su padre terrenal, mi papá recibió su identidad de su Padre Celestial. Porque aunque mi papá vio ese ejemplo en casa, mi papá ya lleva 40 años de matrimonio con mi mamá y no ha tirado la toalla, y es un hombre de fidelidad, un hombre de compromiso, un hombre de familia, un hombre de ministerio. Vamos, y va a aplaudir, dé más fuertes aplausos a Dios, porque una cosa es honrar a nuestro Padre terrenal, pero otra es que recibamos nuestra identidad de nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro futuro, nuestro propósito, nuestra eternidad, nuestra manera de comportarnos? Qué increíble que podamos nosotros recibir nuestra identidad de parte de nuestro Padre Celestial y podamos honrarlo también. Sabes, cada que venimos puntual a la iglesia, estamos diciéndole, Dios, yo te adoro. Cada que, ¿verdad?, damos a Dios ofrendas, estamos diciendo, Dios, tú eres mi Padre Celestial. Cada que creemos lo que Él dice de nosotros, cada que nosotros tomamos pasos en nuestra vida, nuestra familia, nuestra profesión, para seguir su palabra, estamos recibiendo nuestra identidad de nuestro Padre Celestial. Número 2, es lo segundo que yo aprendo de este pasaje, de esta historia de Timoteo. Que la iglesia es una familia donde jóvenes pueden encontrar padres en la fe. Gracias por tantos sí. Y voy a agregar, y madres en la fe. Estoy enfocándome en los papás por el Día del Padre, pero creo que la iglesia debe ser un lugar donde los jóvenes encuentran padres y madres en la fe. Quiero hablar con los que ya son adultos o adultos jóvenes como yo. Que empecemos a mirar los jóvenes en nuestra iglesia. ¿Sabes que hay jóvenes aquí que quizá ni siquiera vienen con su familia a la iglesia?
Hay jóvenes que necesitan un abrazo de papá, un consejo. Necesitan alguien que los anime. Quizá incluso necesitan cosas prácticas como apoyo en su universidad o en su prepa o para tomar decisiones en su vida. Quizá hay jóvenes acá que andan con la persona equivocada y tú los ves y dices, híjole, si ese cuate sigue con esa chava o si esa chava sigue con ese cuate, va a arruinar su vida. Pues a lo mejor tú puedes ser su amigo, ser una figura de padre, de madre espiritual, y quizá en la confianza puedes llegar a decirle, mira, si yo fuera tu papá, yo quizá te diría que te valores. Vales más que esa persona. Digo, no vales más que esa persona. Todos somos iguales, pero tú vales más que casarte con alguien que aún no está sano. O sea, valórate, ¿no? Gracias por tantos amenes, me están, ok. O sea, necesitamos padres y madres en la fe, gente que pueda enseñarle a nuestros jóvenes cómo llevar una vida, una familia, una profesión, una relación con Dios, cómo tomar decisiones de integridad, cómo tomar decisiones financieras, emocionales, familiares. Necesitamos padres y madres en la fe en esta iglesia, y qué bueno que se levanten en estos días hombres y mujeres que digan, yo voy a acercarme a jóvenes, yo voy a bendecir a los jóvenes en mi iglesia, voy a aconsejar a jóvenes en mi iglesia, porque ¿sabes cuál es la tendencia natural? La tendencia natural de los que ya estamos un poquito más adelante que esta generación. Nuestra tendencia es decir, es que los jóvenes de hoy, en mi generación no hacíamos eso. Cuando yo era joven era así. ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud de rechazo y crítica a los jóvenes a una actitud de ser un papá espiritual, una mamá espiritual para ellos? ¿Sabes? Cuando mi papá tenía más o menos mi edad, él me cuenta que él estaba como frustrado, porque él como que se sentía que necesitaba un padre, una figura paternal que le animara en su liderazgo, en su fe, en su familia. Y él se quejaba con Dios, dice, Dios, ¿verdad? ¿Dónde está esa figura paternal en mi vida? Y que Dios una vez le contestó, Juan, ya deja de andar buscando un papá, tú ya eres papá para muchos. Conviértete en un padre espiritual para otros. Y es lo que yo quisiera animarte a ti, papá, a ti, mamá. Quizás tú sigues buscando una figura paternal, pero quizás es tiempo en tu vida que tú recibas de Dios esa identidad y empieces a ser un papá y mamá espiritual en la fe para muchos jóvenes que te necesitan, que necesitan tu abrazo, tu apoyo, tu ánimo. Que alguien les diga, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Que alguien les apoye. Qué increíble, ¿no? Número tres, esto es lo tercero que yo aprendo de la historia de Timoteo, es que nuestro potencial está ligado a nuestro Padre biológico, nuestro Padre celestial y nuestros padres en la fe. De nuevo, diga conmigo, yo necesito 3 padres. Nuestro potencial está ligado a nuestro Padre terrenal, nuestro Padre celestial y nuestros padres en la fe. Fíjate que Timoteo llegó a ser el líder de la iglesia en Éfeso, una de las iglesias más prominentes de ese tiempo. Timoteo llegó a ser un gran líder, un gran pastor, un gran hombre de Dios. Pero él necesitó su vínculo con su padre terrenal, su vínculo con su padre celestial y su vínculo con un padre en la fe. Fíjate lo que dice Hebreos 13, verso 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiero que anotes esto. Honra a tu padre terrenal, adora a tu padre celestial, imita a tus padres en la fe. Honra a tu padre terrenal, adora a tu padre celestial, imita a tus padres en la fe. Si quieres lograr tu potencial en la vida, necesitas vincular tu vida a esos 3 diferentes niveles de paternidad. Todos nosotros tenemos o tuvimos un padre terrenal. Y sabes qué, si quieres lograr tu máximo potencial, necesitamos aprender a honrar a nuestro padre terrenal. ¿Sabes que no es fácil? No es fácil honrar a nuestro padre terrenal. Es más, ¿cuántos conocen o han visto, aunque sea de lejos, a mi papá Juan Speaker? ¿Cuántos saben que es un pan de Dios?
es una chulada de hombre, una chulada, ¿verdad? Tú lo ves y lo quieres abrazar, o sea, te lo quieres llevar a tu casa, es una chulada, o sea, de verdad, me encanta mi papá. Pero sabes, cuando yo estaba en mis años me aparté de Dios, lejos de Dios, yo solo veía los errores de mi papá, aunque era un gran papá. Porque muchos dicen, yo no puedo honrar a mi papá por la clase de papá que él es, y no es cierto. Tú no puedes honrarlo porque tu corazón no ha sido sano. Porque aun cuando mi papá era un gran papá y lo tenía cerca, el mejor papá, yo solo veía sus errores, y aun las cosas buenas las veía como cosas malas. Por ejemplo, mi papá siempre anda sonriendo. Amén. Dice, ¿por qué siempre sonríe? Que de pronto se enoje. Fíjate, algo bueno yo se lo veía malo. O sea, siempre andaba perdonando a todo mundo. Y pues no, de pronto que no perdone, que confronte a la gente, que cachetee a alguien, ¿verdad? Es como que me daba coraje aún las cosas buenas. Siempre ha sido un hombre de mucha generosidad, mucha misericordia, brazos abiertos, a todo mundo le da oportunidades. Y dice, pero bueno, no, o sea, que no sea así, porque me daba coraje aún sus cosas buenas. Porque el problema con la honra no es que tu papá sea bueno o sea malo, es cómo está tu corazón hacia tu papá. Porque mi papá pudo honrar a su papá cuando su papá era el peor papá, pero yo no podía honrar a mi papá aun cuando mi papá era el mejor papá, porque la honra está en el corazón. Gracias por tantos amenes. La honra está en el corazón de la persona que lo da. Y quiero decirte una cosa, siempre va a haber un techo en tu vida. Siempre va a haber un techo, porque Jesús, el apóstol Pablo incluso nos repite ese mandamiento. Hay un mandamiento con promesa: honra a tu padre y tu madre. Eso significa, si quieres que te vaya bien y que tengas larga vida, necesitas aplicar ese mandamiento. Si no, siempre va a haber un techo. No vas a poder crecer de nivel en lo práctico en tu vida, ni tampoco tu salud. Hay un techo a tu salud, hay un techo a tu vida si no sanas hacia tus papás. ¿Cuántos quieren romper ese techo que hay en sus vidas? Si quieren... lograr todo su potencial en Cristo Jesús. ¿Cuántos papás acá quieren ser el mejor papá que pueden ser en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren lograr todo su potencial como papás? ¿Cuántos quieren lograr todo su potencial como mamá? ¿Cuántos quieren lograr su potencial como hombres, como mujeres, como profesionistas? Claro que lo queremos. Pues ¿qué necesitas hacer? Número uno, necesitas honrar a tu papá, porque tu potencial está ligado a tu Padre terrenal. ¿Cómo? Con la honra. Número dos, tu potencial está ligado a tu Padre celestial, adorándolo. Yo te decía, cada que tú, ¿verdad?, llegas puntual a la iglesia, cada que tú pones en práctica la palabra de Dios, cada que tú haces tiempo en tu semana para orar con Dios, para hablar con Él, para escuchar su voz, para leer su palabra, cada que tú das pasos, ¿verdad?, de generosidad para honrar a Dios, lo que sean diferentes áreas de tu vida, tú estás adorando a tu Padre celestial y recibiendo de Él gracia, fortaleza, sabiduría y todo lo que necesitas para lograr tu potencial en Cristo Jesús. Entonces está ligado a tu Padre terrenal en la honra, está ligado a tu Padre celestial en la adoración, pero también tu potencial está ligado a tus padres en la fe. Como leímos acá en Hebreos, que tú mires
el resultado de la conducta, dice de ahí, de tus pastores, y que entonces imites su fe. Qué bueno, qué bueno que alguien pudiera ver algo bueno en mi vida. Quizá no soy perfecto, no soy el mejor, pero quizá dices, eso me gusta de Andrés, eso sí, lo demás no, pero eso sí me gusta, ¿verdad? Yo no sé. Que digas, eso me gusta del hermano Juan, eso le puedo aprender a fulano. Y que encuentres en la familia de Dios a padres de la fe y que imites su fe. Que digas, a mí me gusta cómo él lleva su matrimonio, me gusta cómo él lleva su empresa, me gusta cómo ella lleva su familia, me gusta cómo él maneja su vida, me gusta cómo él es paciente. Voy a ver el resultado de su fe y voy a imitarlo. Ahí está tu potencial también. Porque Timoteo necesitó su padre terrenal, lo honró. Necesitó su Padre Celestial y necesitó a un Pablo para imitar. Estoy terminando, quiero que alguien pase al piano y voy a orar por ustedes. Pero en mi vida yo también tengo 3 padres. Mi papá, que aparte de ser mi papá biológico, también es mi papá en la fe. Y ese es mi deseo y quiero inspirar a los papás acá. Que no solo sean padres biológicos de sus hijos o abuelitos biológicos de sus nietos, que también sean padres en la fe. Que sus hijos puedan ver tu vida, puedan ver el resultado de tu conducta, de tu familia, de tu fe en Dios, y que imiten tu fe. Yo quiero que mis hijos imiten la manera en que trato a mi esposa y que lo hagan mejor, que imiten la manera en que llevo mi vida y llevo lo que Dios me ha encomendado. Que no solo sea yo un padre biológico, que también yo sea un padre en la fe de ellos. Mi papá lo fue para mí, pero tengo un padre biológico, tengo mi Padre Celestial y tengo a mis padres en la fe. Hay 2, 3, pero quizá el más importante es Pablo Johansson para mí. Y él me enseñó muchas cosas. Él me enseñó a ser valiente. Él me enseñó a tener confianza. ¿Sabe que yo antes era bien tímido? Ahora alguna gente me critica que piensa que soy demasiado confianzudo, que tengo mucha valentía. Pues eso lo aprendí de él. Si no le gusta, quéjese con él. Pero así me enseñó él, a que si uno va a predicar, va a liderar, hágalo con confianza, hágalo con libertad, con una autoestima grande en el Señor. Me enseñó a tener fe para cosas exageradas. Me enseñó a tener una generosidad desbordante. Me encanta que mi padre espiritual, mi pastor Pablo Johansson, él es de las personas más espirituales que te puedes encontrar y de las más humanas que te puedes encontrar. Es increíble, porque luego hay gente que solo es como que muy místico, muy inalcanzable, muy, quién sabe cómo espiritual, y hasta miedo da acercárseles. Y luego hay unos que son muy carnales, que bueno, también dicen no tienen nada de Dios, pero él es como una perfecta mezcla entre alguien que ama al Señor y es humano y ama a la gente tan normal. Digo, yo así quiero ser. Yo así quiero amar a mi esposa a los 81 años como él. Yo así quiero tener esa confianza. Lo imito. A veces ni siquiera me dice una sola palabra, nomás desde lejos lo veo y digo, así quiero, eso quiero, lo imito. Y si tú vas a lograr tu máximo potencial en Dios, papá, mamá, hijos, jóvenes, si vamos a lograr nuestro máximo potencial en Dios, necesitamos esas 3 figuras de papá. Quizá nunca conociste a tu padre terrenal, quizá fue bueno, quizá no fue tan bueno. Eso es lo secundario. Tú necesitas honrar ese vínculo, celebrar ese vínculo, agradecer a Dios por ese papá. Que Dios te sane en tu corazón ahí. Número 2, necesitas la identidad de tu Padre Celestial. Y número 3, busca ejemplos a quienes imitar. Quizá a uno le puedes aprender cómo maneja su familia, a otro su empresa, a otro cómo maneja su persona, su fe, su relación con Dios. Busca a quien imitar en Cristo Jesús. Tienes un gran futuro por delante. Tienes un gran potencial. No hay límite. No hay un límite en Cristo Jesús. Amén.
Vamos a orar. Si puedes cerrar tus ojos. Siento que Dios está haciendo algo bien, bien especial en estos momentos. Algunos es la primera vez que se dan cuenta que no estaban honrando a su papá. Y es la primera vez que se dan cuenta que quizá hay límites en su vida por la falta de honra a su papá. Y hoy Dios está sanando tu corazón. Hoy puedes decir: Dios, gracias por mi papá. Enséñame a amar a mi papá. Enséñame a perdonar a mi papá. Enséñame a valorar a mi papá. Enséñame a hablar bien de mi papá. Enséñame a tener a mi papá en una posición de dignidad en mis ojos. Porque hoy entiendo que necesito ese vínculo de honra con mi Padre terrenal. También, Dios, necesitamos recibir nuestra identidad de nuestro Padre celestial. Hoy, Dios, te pido que si alguien no tiene un concepto correcto de sí mismo, que tú empieces a enseñarle lo que vale para ti. Cuánto tú la amas, cuánto tú lo amas. Que ella reciba su identidad de su Padre celestial. Que ese hombre reciba esa seguridad, esa autoestima, esa confianza, esa valentía, esa capacidad de amar a sus hijos. Que lo reciba de parte de su Padre celestial. Danos esa identidad, Dios. Pero también, Señor, ayúdanos a ser humildes para imitar a hombres y a mujeres que son como nuestros padres y madres en la fe. Danos esa humildad de imitar, de aprender de otros, porque nuestro potencial está allí. En Cristo Jesús. Todos decimos amén.